Triunfar, ese es el deseo de todos los artistas cuando comienzan. El tiempo se ocupa luego de decidir si ese triunfo es posible y sobre todo de ayudar a los creadores a encontrar la definición correcta de triunfo. Porque a veces el éxito puede ser vender millones de discos y otras veces basta con saber que pese a los golpes del mercado y la industria se ha logrado sobrevivir sin amoldarse, sin hacer algo que disfruta el mercado más que el artista y luciendo las cicatrices de las batallas perdidas en el camino. Este es el caso de Jesús Trujillo, cantante de King Sapo, uno de los grupos más destacados del underground rockero español, que sin dejar nunca de ser un pibe del barrio de Las Coloradas, en Gran Canaria, se ha convertido en un frontman fiel a su estilo contra viento y marea. Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo salgo así, con la camisa abierta, con una camiseta? Pero es que hoy tenemos un programa sobre música y qué mejor oportunidad voy a tener yo en la vida para sacar una camiseta de los Beatles en la tele. No es fácil que se me presente otra oportunidad. Así que, además de recomendarles escuchar a los Beatles, vamos con las recomendaciones culturales de la semana. En el Centro de Arte de la Regenta está hasta el próximo 17 de enero la exposición de pintura abstracta de Jiri Dokupil, que ha hecho de la burbuja el elemento vertebrador de su obra reciente. A las 8 de esta tarde, en el Teatro Leal de la Laguna, en Tenerife, cita destacada para los amantes del jazz y de la música brasileña. Ser Renato, Antonio Guerra y Silverio Pontes unen fuerzas para ofrecer su particular viaje musical por Brasil. Y en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de la Palma, hoy no estrenamos. A ver, sí que estrenan. Hoy no estrenamos es el nombre de la obra que sí que se estrena a las 8:30 por Imprevis, que haciendo honor a su nombre es efectivamente bastante imprevisible. Y hoy a las 8 en el Teatro del Sausal en Tenerife y mañana a las 9 en el Juan Ramón Jiménez de Telde actúa Maika Makowski, que aunque no necesita presentación después de 20 años en la música, se la vamos a dar. Esta es Maika Makowski y miren lo bien que suena. Y ahora vamos con la entrevista con Jesús Trujillo, el cantante de King Sapo, que por cierto, también es gran fan de los Beatles. Es un tío con criterio, o sea, uno que sabe de esto. Bueno, y tras la agenda cultural, le damos ya la bienvenida a Jesús Trujillo, vocalista de King Sapo. Gracias por aceptar esta invitación de Somos Cultura. Es un placer estar aquí y estar en mi tierra. Bueno, eres el frontman de King Sapo, un grupo que ha conseguido hacerse un hueco en el panorama del rock nacional, un sector complicado. Ustedes están ahí con su nombre propio. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, cómo se inicia King Sapo. Realmente para mí es muy difícil decir cómo es el proceso porque estoy tan metido en eso y para mí es tan natural. Y creo que aquí hablo también en boca de mis compañeros que no sabemos realmente cómo podemos estar en algo tan complicado como es el mundo de la música y más en el mundo del rock, que es un género que no está de moda a día de hoy y yo no sé hasta qué punto eso es bueno o es malo. Yo diría que hasta es bueno que no esté de moda, ¿no? Las modas son efímeras y yo creo que simplemente es por amor a lo que hacemos y totalmente una compulsión biológica, si quieres. ¿Y cuál dirías que son o que es el sonido de King Sapo? ¿Cuáles son sus influencias? Sería muy complicado decirte influencias, estaríamos aquí 2 días hablándote porque somos melómanos, escuchamos un montón de música y no solamente música, habría que añadir literatura, habría que añadir cine y también nuestras vivencias personales y las vivencias de las personas que nos rodean, que obviamente nos afectan y tienen inciden, ¿no? en lo que nosotros hacemos. King Sapo surge de la unión de músicos veteranos que confluyeron fundamentalmente en 2 bandas. Batería, guitarra y voz provienen de El Dorado, el bajista de Última Experiencia. La fusión de estos 4 elementos generó en King Sapo un grupo que bebe de varias fuentes en su música. Hay rastros de la potencia y los arreglos de Led Zeppelin, la melodía de los Beatles y la energía del grunge de los años 90 del siglo XX, como Pearl Jam o Soundgarden. Entre sus éxitos más destacados, Niño Gurú o esto que estamos escuchando, presente en su último disco, Hasta Nunca, con la colaboración de Carlos Tati. Háblanos de esas otras influencias, de otras creaciones artísticas que no son la música. ¿Cómo te han marcado en tu carrera? Yo creo que soy músico casi por accidente, quizás por maldición familiar. A mí lo que me gusta realmente
es la literatura. Esto no quiere decir que no me guste la música. A mí lo que me gusta muchísimo es la literatura y yo creo que de alguna manera eso se ve también en las letras de Quinsapo, la literatura que hay detrás. Dijo Vargas Llosa, ¿no?, que el mejor día de su vida fue cuando aprendió a leer. Me identifico totalmente con eso, el día que aprendí a leer. Y diría que la literatura, el cine, y más allá de la música, eso es evidente, pero yo creo que sería imposible decir toda la amalgama de cosas que nos influyen y que generan Quinsapo. Y creo que eso se escucha, creo que lo puedes escuchar. A ustedes se les ha definido como un grupo, ¿no?, que hace puente entre el rock de los 70 y de los 90. ¿Y con los 80 qué pasa? ¿Lo dejamos fuera por algo? No, yo creo que simplemente hay veces que para explicar a determinadas personas que no tienen demasiado tiempo para, digamos, indagar o profundizar en lo que estás haciendo, hay que dejar las cosas muy masticadas, ¿no? Y creo que se sacó de ahí. Por supuesto que me gustan los 80, en los 80 estaban, ya me preguntabas por influencias, te digo, de Cure, de Cult, estaban Guns N' Roses, y se hicieron muchísimas buenas canciones en los 80, Police, hay un montón de música buenísima en los años 80 y no, la tenemos en cuenta, no para nada no la apartamos, en absoluto. Somos melómanos. Jesús, tercer disco, el Dios de América, ya solo con el título, bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? En toda regla están acercándose o miran a la sociedad con su trabajo, miran también quizás a la política y no se arrugan a la hora de hacer una crítica. ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿es necesario hacerlo en la música? O sea, ¿crees que renta, como dice la gente joven hoy en día, implicarse, ser críticos, mirar a la sociedad? Yo creo que eso es necesario también en tu día a día, en tu vida diaria. Yo creo que uno no puede vivir ciego. El Dios de América realmente habla de la codicia y que vivimos en un mundo que es súper material, muy material, donde lo que se prima es lo material, absolutamente, y ha quedado sesgado el lado espiritual del ser humano, que me parece que es primordial, porque no solamente somos materiales, somos mucho, mucho más complicados y mucho más complejos de lo que la sociedad nos quiere hacer ver. Y no es un disco social, yo creo que más es un disco quizás humano, y la sociedad está deshumanizada, cada vez estamos más separados por un montón de cosas, está el tecnologicismo, como se diga, la tecnología, el cientificismo, todo esto se han convertido en religiones, y yo lo que creo es que cada vez estamos más deshumanizados, y como digo que yo creo, también cree la banda, y más que una crítica política, huimos como de la peste, de ser un grupo panfletario. Lo que habla de eso, de la falta de humanidad que se ve. Y yo creo que el que no lo ve es que o está demasiado intoxicado por ello o no quiere verlo. Jesús, eres de aquí, de Gran Canaria, de Las Coloradas en concreto. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron tu aproximación a la música, al rock? Vienes de una familia, lo decías antes, de músicos, ahí, así que ya casi que te viene por castigo, como decíamos antes, pero ¿cómo ha sido tu recorrido desde los inicios? En mi casa siempre estuvo llena de instrumentos, siempre habían guitarras, yo creo que no había menos de 4, órganos, y entonces pues para mí era algo muy natural, para mí era muy natural mi madre cantando y mi padre tocando el órgano. Entonces mi abuelo era músico, además un músico que tocó con Mari Sánchez, llegó a tocar con Mari Sánchez, que es conocida, ¿verdad? Ya una institución de la música canaria. Mi bisabuelo también, hay una foto de mi bisabuelo en el Ayuntamiento de Las Palmas con una guitarra allí, a ver si un día voy a verla. Así que sí, que viene de familia, pero como te decía antes, yo estaba todo el día leyendo, yo no pensaba que la música era muy complicada para mí, pensaba que yo jamás podía ser como era mi abuelo era una persona que leía partituras y escribía, pero bueno, un día empecé con la guitarra y no paré, y un día mi abuelo vino y me dijo, qué bonito, ¿eso qué es? Pues es mío, dice, ¿lo sabes escribir para que yo lo toque? Y le dije, no,
Entonces tú no eres músico, eres un tío que toca la guitarra. Has pasado por unas cuantas ya, Serio, El Dorado, quizás la más conocida, Quinsapo. Perteneces a una generación de músicos que se puede decir que son veteranos en esto del rock, pero que están en bandas relativamente nuevas. ¿Se puede decir que el rock es una carrera de fondo? Absolutamente. Yo no creo que, no solamente el rock, yo creo que la música en general, lo hablábamos antes, yo creo que las modas son efímeras y están destinadas a morir. Y creo que a mí me gusta que el rock no esté de moda. Y me explico bien. Creo que está muy bien que el rock vuelva al garito, vuelva digámoslo así, al sudor, vuelva a la calle, porque no deja de ser algo que también tiene algo de contestatario y no algo que sea de usar y tirar. Las cosas de usar y tirar, pues creo que, pues eso, de tirar, de votar, que decimos aquí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el rock, no, creo que además de todas las músicas de la historia, creo que el género que más influencia ha tenido socialmente, políticamente, incluso estéticamente, ha sido el rock. Si miramos el siglo XX, te das cuenta de todo eso. Ya no solamente tuvo una influencia, una incidencia en la música en general, también en la estética y en la forma de pensar. The Clash ha sido una de las bandas británicas de punk rock más comprometidas con la situación política y social. En temas como este, La Llamada, critican el servicio militar obligatorio y el sinsentido de la guerra. Precisamente contra la guerra se posicionaron también los miembros de Rage Against the Machine. En 2007, en el Festival de Coachella, su vocalista, Zack de la Rocha, pedía responsabilidades al expresidente Bush por la guerra de Irak. Inmediatamente fueron censurados en varias cadenas de televisión. Otro presidente de gobierno, Jacques Chirac, fue criticado por este discurso en el que asegura comprender el enfado de los franceses ante los holgazanes, ruidosos y malolientes inmigrantes. El grupo francés Septa, concienciados con la tolerancia y contra el racismo, le dedicaron esta canción. La apuesta por la integración racial es uno de los componentes principales también en los temas de Asian Da Foundation. Y por la paz cantaron John Lennon y Yoko Ono esta composición del primero desde la cama de un hotel en Montreal. Al compromiso con el medio ambiente ha dedicado Jack Johnson una gran parte de su repertorio. Aunque si hay alguien que ha estado haciendo letras comprometidas desde sus comienzos en la música es Manu Chao. Por la justicia y la humanidad sigue trabajando a través de sus creaciones en la actualidad. Claro, porque tú te acercas cuando es el sonido dominante del momento, pero ¿qué lugar tiene ahora en la industria el rock? La industria, yo creo que si hablamos de industria, si nos ceñimos a lo que es el país, y ya industria me parece una palabra grandilocuente. Yo creo que, a no ser que estemos hablando de sellos multinacionales que están sujetos a otros países, con lo cual es todo mucho más grande. A día de hoy ya no hay sellos independientes. Yo me acuerdo cuando empezaban todo esto, que habían sellos independientes. A día de hoy, ¿habrá alguno? Yo no tengo ni idea. Pero industria, yo creo que lo que hay en la industria a día de hoy son cosas prefabricadas y que están totalmente diseñadas con un objetivo que no es el arte, que es de lo que va este programa. ¿Y cómo se consigue eso, de iniciarse la música, seguir y lo más importante, mantenerse, ¿no?, en un sector tan complicado, tan complejo? Yo creo que teniendo pasión por lo que haces. Tú no te puedes meter en algo como la música por razones equivocadas. ¿Cuáles son las razones equivocadas? Buscar fama o buscar dinero o buscar lo que quieras. Yo creo que eso se entiende. Es
tener pasión por lo que haces y tener, digamos, como te dije antes, la palabra, una compulsión. Porque para mí no es compulsivo, es compulsivo. Para mí no es algo que yo decido, no, yo no lo decido. Es compulsivo a mí. Yo puedo coger, claro que sí. Puedo decir, ya dejo de hacer música. Si mañana voy a estar escribiendo una canción. Sex y Zebra son energía pura, desde Hortaleza para el mundo. Gaby, José y Jesús llevan más de una década borrando las líneas entre el punk, el indie y el rock más crudo. Empezaron siendo adolescentes y en su último disco muestran una cara más melódica sin perder intensidad. Cuidan mucho los directos donde crean una experiencia difícil de olvidar. Igual de enérgico, pero desde la psicodelia, derby, motoretas, burrito, cachimba, tienen el cóctel perfecto que se realiza con los sonidos oníricos y experimentales de los 60, el rock andaluz de los 70 y el flamenco de raíz. Una combinación que ha hecho posible que en apenas unos años ya hayan sido nominados a los Goya por la banda sonora de Las Leyes de la Frontera. Es música de los márgenes, la quinquidelia que se hace universal. Pero si lo que preferimos es un rock más personal, con tintes de soul, blues o folk, Anaut es la elección perfecta. Lo que comenzó como un proyecto acústico y minimalista, con los años se ha convertido en una alternativa de rock con memoria norteamericana, sin perder, como dice su vocalista Alberto Anaut, la esencia del sonido español a través de los tintes del pop. Y Combo Paradiso, formado por músicos veteranos de la escena alternativa, miembros de La Pegatina, Scorzo, Amparanoia o Los 300, fusiona el bolero, la salsa, la psicodelia y el funk, creando un sonido que se mueve entre la elegancia y la fiesta. Y terminamos con Morgan, banda ideada por la poderosa y emotiva voz de Nina de Juan. El grupo madrileño combina rock, soul, pop y pinceladas de folk con una sensibilidad poco común. Letras introspectivas, paisajes sonoros envolventes y un directo que emociona sin necesidad de grandes artificios. Jesús, tú decides en un momento ya salir de Canarias, ¿no? Te vas a la península, pasas muchos años en Madrid, ahora estás en Ferrol. ¿En un proyecto como Quinsapo no es posible desde Canarias? Sí, sería posible, pero tendría que coger un montón de aviones. De todas maneras, por digamos, asuntos personales, vivo en península, es donde tengo que estar, al menos de momento, y donde yo creo que voy a estar, salvo algún giro de volante, cosa que dudo, pero estaré en península yo creo que bastante tiempo, pero en la medida que pueda. Yo soy de aquí y aquí estoy, que los 3 primeros días que llego soy como un niño saltando, soy de aquí. Yo destacaría los grupos de rock más actuales, como pueden ser Las Ratas, que tienen un proyecto muy reciente. Diego Hernández, que también tiene este proyecto con la banda llamada Raviche. Y otra a su vez que se llama Conqueror Project, también te hablaba de Nave Rota, que son algunos miembros de la banda Mento. También estaría la banda Muda, que recientemente ganó un premio de rock de la Universidad de La Laguna. Y otras bandas muy importantes de las últimas décadas podría ser This Drama.
Y por supuesto, no quiero olvidarme de Checho Bausels, que nos comentaba que va a publicar próximamente un vinilo. Por eso prefiero la noche entera, sin rutinas, sin normas y sin reglas. Con Emrad fue la banda una de las que él tocó, indudablemente pues uno de los grandes músicos en Canarias. Yo soy la chica del momento. Baldosa es uno de los grupos que destaca por su rock con influencias indie y nostálgicas de los 90, talentosos artistas de fuerza enérgica y técnica. La banda Aquelarre, residentes en Tenerife, destaca con un estilo que mezcla el punk, el hardcore y el post-punk. Canciones crudas y enérgicas y letras llenas de rabia y feminismo. Javier Segura, legado musical inmenso, claro, él trabaja mucho con los sintetizadores, pero te coge una guitarra y te monta un tema de rock en 3 minutos. Presenta el disco próximamente de Amo mi tierra Guanche, que creo que tiene un eslogan pues, que deberíamos entre todos ponerlo muy de moda, ¿no? Una de las quejas más recurrentes aquí cuando hablamos con artistas, ya no solo del mundo de la música, es la falta de salas, ¿no? La falta de espacios para dar a conocer su trabajo. ¿Ocurre esto igual en la península? ¿Esta escasez también de...? Sí, eso me lleva a la pregunta anterior, porque yo me marché de aquí justamente porque no habían salas. Hubo un momento aquí muy oscuro, no me voy a meter en politiqueos, sería absurdo, pero que no habían salas. Y claro, un músico, yo creo, tal y como yo lo veo, ¿no? Habrán otras visiones. Hay músicos que son de estudio, músicos que componen para otros, y muy bien. Hay docentes también, por cierto. A mí me gusta el directo, Entonces yo creo que para un músico estar en directo creo que da mucha vida, y tocar con otros compañeros, como también te dije antes, también da mucha vida, y llegó un momento que aquí eso no se podía. Entonces era muy difícil hasta montar una banda, difícil. Y es ahí cuando eso para mí es el salto que me lleva a irme a Península buscando eso. También me planteé irme a Inglaterra, pero bueno, finalmente me fui a la Península y después volviendo a la pregunta, después de la pandemia, sí que cerraron un montón de sitios por razones que ya sabemos, están más que habladas, y quedó un bonito descampado, pero hay un montón de valientes que siguen creyendo en la música y siguen abriendo salas y siguen apostando por la música, y nosotros somos testigos de eso, desde luego. Bueno, eres más o menos de mi quinta, así que tienes más de 27 años seguro. 24, ¿se está equivocado? Más de 27 años y estás vivo. ¿Se puede decir que has fracasado como estrella del rock? No, que va. Mira, esto lo he hablado muchísimo. Eso de que el club de los 27 eso es una mentira, que desgracia morirte con 27 años. Mira, Aretha Franklin no murió con 27, Tina Turner no murió con 27, John Lennon no lo mataron, no murió, lo mataron. No lo mataron con 27, Paul McCartney sigue vivo, y así tantos otros. Ahí tienen los Rolling Stones, que yo no sé cómo siguen vivos, pero eso es un milagro de Dios. Dios existe y están vivos. Así que no creo en eso. Creo que es algo casual y que está muy bien para la prensa y está muy bien para escribir artículos y generar cierto enigma. Este enigma de la muerte a los 27 empieza en la música popular con Robert Johnson. Uno de los padres del blues, Johnson era un guitarrista mediocre en sus inicios que tras un tiempo desaparecido regresó con una técnica avanzadísima para su época, los años 30. Se decía que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos y que el diablo algún día volvería a cobrarse su deuda. Murió envenenado a los 27 años. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y el guitarrista fundador de los Rolling Stones, Brian Jones, son los que dieron mayor entidad a esta leyenda. Todos ellos murieron en cosa de 2 años, entre 1969 y 1971, y todos por circunstancias relacionadas o derivadas del abuso de alcohol y drogas. En 1994 un nuevo nombre ilustre entró en este terrible club. El cantante de Nirvana, Kurt Cobain, se suicidaba de un disparo a la cabeza.
En esa fecha, una niña que tenía 10 años no sabía que se convertiría en la última estrella musical en morir con 27 años. Amy Winehouse cerró en 2011 por culpa de una intoxicación etílica. Hasta el momento, este club de los 27, tan llamativo como doloroso. Te voy a pedir antes de irnos, pues que nos elijas un tema de King Sapo, el que tú quieras, porque nos gusta cerrar siempre este programa Somos Cultura con buena música. Vale, pues mira, pues me gustaría Tren en una postal, que además estamos con Gabri, que es de Shinova, amigo de la banda, que tuvo a bien y tuvo la amabilidad de colaborar con nosotros en el videoclip. Y es Tren en una postal, que me parece una canción muy bonita. Pues enseguida la vamos a escuchar, pero antes, como siempre, la recomendación del día. Esta semana recomendamos a quien aún no lo haya hecho ver el falso documental This is Spinal Tap, estrenado en 1984. Es la primera película de Rob Reiner, que luego dirigiría, por ejemplo, La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally. Es una comedia, una parodia de todos los tópicos del rock y de la industria musical en general. Mantiene su vigencia porque, aunque los estilos musicales cambien, la estupidez humana siempre permanece. Para evitarla, nada mejor que cultivar la mente, por ejemplo, yendo al cine. Pero antes de ver los estrenos cinematográficos, vamos a escuchar Tren en una postal, de King Sapo. Viajando en lo inmenso, podamos creer otra vez, soñando lo intenso, podamos ver Tren en una postal enviada a saber, quizás nos volará la cabeza en la certeza de que este tren va a arrancar. Y otra vez, viajando en lo inmenso, podamos creer. Tuve una visión. Es muy difícil enumerar la cantidad de veces que ha llegado la novela y sobre todo el personaje de Frankenstein a los cines, ya sea a través de la comedia, el terror o a través de personajes derivados como la novia, la hermana o incluso el monstruo en versión femenina. Tras Kenneth Branagh en 1994, ahora es nada menos que Guillermo del Toro el que firma, no sabemos si la definitiva versión de la novela de Mary Shelley. Como ya pasó en sus anteriores títulos, muchos críticos hablan de la belleza de unas imágenes muy superior a lo que dicen sus personajes, es decir, el triunfo del continente frente al contenido. Gran candidata a los premios Oscar, eso sí, la película se enriquece con un reparto que incluye a Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz y Jacob Elordi en la piel del clásico personaje. Yo te quiero ver feliz. Pero es que siento que no valgo para nada. Es una semana de grandes estrenos con una opción ideal para los que aman la animación para adultos y menudo trabajo nos propone Alberto Vázquez, una crisis existencial en toda regla de un ratón asfixiado por la crisis de su matrimonio, sin dinero y sin trabajo y cada vez más convencido de estar viviendo en un decorado. Los que hayan visto su anterior trabajo, La Guerra de los Unicornios, sabrán ya que Vázquez no lo pone nada fácil ni regala historias agradables. Decorado nos hace dudar de nuestras propias vidas con una visión realmente dura de lo que entendemos como sociedad del bienestar. ¡Sigue el fuego, Arnold! ¡Sigue el fuego! Nuestra relación está destruyéndose y tú solo piensas en huir. Es un maravilloso escenario. ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está.
Y como no hay dos sin tres, se estrena la que todo apunta será la candidata a batir en los próximos premios Goya. Los domingos, de Alauda Ruiz de Asúa es considerada, antes de su estreno, una nueva joya de esta directora y guionista de 47 años que con la película Cinco Lobitos y la serie Querer se ha convertido en una de las realizadoras más importantes de nuestro país. Con esta nueva propuesta que narra el terremoto emocional que provoca una joven con su decisión de ingresar en un convento de clausura, ya ha ganado el Festival de Cine de San Sebastián. Sin duda una cita imprescindible para los que aman el cine. Un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite, cómo se le va a pasar, no tengo ni idea. With this ring, I ask you to be mine. Y nos vamos recomendando una propuesta estrenada hace ya 20 años y que regresa a las puertas de Halloween. La novia cadáver de Tim Burton se convirtió desde su estreno en uno de los grandes clásicos de estas fechas y ahora llega para ser descubierta por las nuevas generaciones como se merece en los cines. On my enthusiasm. I like your enthusiasm. Hoy hemos escuchado mucho a Quinsapo, el proyecto más reciente de Jesús Trujillo, pero sus inicios en la música fueron junto a Juan Mayor, que actualmente sigue en la brecha musical como guitarrista de Basic Needs. Con su canción Evolution nos vamos, pero solo durante 7 días. La próxima semana estaremos aquí de vuelta, les esperamos.